Hola, quiero saludar a cada una y a cada uno de quienes ejercen esta tarea docente en la provincia de La Rioja, pero en todas partes porque este encuentro seguramente traspasará las fronteras de la provincia y es una oportunidad para saludarlos, expresarles que estamos atravesando un momento muy difícil, un momento de mucha incertidumbre para el conjunto de la sociedad. Y esto intenta ser la posibilidad de pensar, reflexionar de manera compartida en torno a lo que podemos hacer educadores y educadoras, lo que puede hacer la escuela en este momento tan difícil, pero también lo que no puede hacer, lo que a veces hay quienes creen que debería hacer, pero es imposible que se haga, y a veces respecto de aquello que no es posible dejar de hacer. Así que mi intención es poder conversar a partir de algunas notas que quiero desarrollar, particularmente eh, cuatro, cuatro cuestiones quiero poder plantear, conversar para luego seguramente intercambiar en torno a la difícil tarea de educar en tiempos de pandemia, pero también pensar la post-pandemia. Y en ese sentido pensé en cuatro estaciones, como si lo que pudiésemos compartir fuese una especie de tránsito o viaje, ya que estamos impedidos en general de movilizarnos y tenemos que quedarnos guardados. Les propongo entonces simular ese tránsito, ese viaje que de cuerpo concreto no podemos hacer, pero quizás sí podemos intentar hacer este viaje que tiene que ver con cuatro estaciones. La primera estación en la que les propongo detenernos, yo le llamé excepcional, transitoria y nunca final. Voy a compartir con ustedes una presentación de modo tal que pueda estar más clara, más claro lo que voy planteando. Y en ese sentido espero que pueda ser quizás visualmente más aprehensible, más amigable. Así que en ese sentido les decía que vamos a transitar cuatro estaciones, cuatro paradas, si viajamos juntos. La primera tiene que ver con algo que quiero precisar como excepcional, transitoria y nunca final. Y me refiero a esta etapa que estamos atravesando en este momento. El segundo aspecto que me gustaría desarrollar tiene que ver más con la relación entre la escuela y la comunidad, más precisamente entre adultos y adultas escolares y sus pares a nivel familiar. La tercera estación en la que les propongo podamos detenernos para poder pensar juntos tiene que ver con lo virtual. Yo le llamé virtualizar, no es copiar y pegar, copy-paste como está en los procesadores de texto que uno usa habitualmente en la computadora, pero me pareció importante detenernos a pensar sobre lo virtual, que es un asunto bien especial y requiere detenernos y analizarlo. Y finalmente, más con un carácter propositivo, les propongo una cuarta estación, una última estación en la que podamos pensar desde el lugar como docentes, como directivos, como inspectores o supervisores, cómo de algún modo transformar la queja o situaciones de padecimiento o situaciones de cierta encerrona o de impotencia en problema. Es decir, cómo formular a partir de estas situaciones un problema que en todo caso, formulado de un modo pertinente, sea entendido por todos de la misma forma y por tanto nos permita encarar
la posibilidad de solucionar ese problema. Así que esta sería la idea del comienzo de este espacio de encuentro entre nosotros. Así que voy a comenzar por la primera estación. Excepcional, transitoria y nunca final. Lo que me parece fundamental decir, y lo suelo repetir en estos días, es que lo que nos pasó es una frenada en seco. Eso quizás como metáfora, como imagen, es lo más elocuente, lo más claro para expresar lo que nos ha sucedido aquel día y particularmente aquella tarde-noche en que se nos comunicaba a toda la población que debíamos quedarnos en nuestros hogares porque era y sigue siendo la única forma preventiva de evitar el contagio de esta pandemia, particularmente del coronavirus. Entonces, me pareció muy importante destacar que eso inaugura, esa frenada en seco, ese freno de mano de golpe, inaugura un momento que es excepcional, que es el que estamos transitando, y que, por tanto, no es definitivo, sino que es transitorio, y por más que se nos haga eterno y que parezca algo de nunca acabar, lo cierto es que es un momento de transición, no es final, y en ese sentido tenemos que poder y ser conscientes de atravesarlo bajo esas coordenadas. Por eso me parece importante aclararlo, y los educadores, las educadoras que encaramos el rol que nos corresponde en cada caso, tenemos que saber que ese es el contexto, y por eso que yo siempre planteo que cualquier texto, la enseñanza de una clase, una política educativa desde el punto de vista del gobierno educativo, y en el medio cualquier otra, es un texto que siempre está en un contexto. La decisión de política de gobierno en el contexto de pandemia es una, distinta a la anterior. La decisión de un maestro o de una profesora en el momento de pandemia, en lo que llamamos continuidad pedagógica, es una en este contexto. Antes seguramente era otra. Así que en ese sentido me parece importante destacar esta imagen de frenada en seco. Por eso, frente a aquellos que plantean la continuidad pedagógica, primero reconozcamos que hubo una frenada de golpe. Y en ese sentido estamos viendo y vamos ensayando y explorando cómo plantear la continuidad de la escuela por otros medios. Y eso me parece importante decirlo de ese modo. Cómo la escuela va, digamos, sosteniendo la cotidianeidad desde otras coordenadas, de otra manera, que nada tiene que ver con aquello que venía ocurriendo antes de ese día de marzo en que entramos en este estado excepcional, transitorio, de cuarentena. Y en ese sentido, me parece importante dejar claro que la continuidad tiene que ver con la continuidad de una relación entre los estudiantes, las estudiantes, cualquiera sea el nivel del sistema educativo, y las adultas y los adultos escolares, ya sea docentes, otros roles no docentes, directivos. Entonces me parece importante eso dejarlo claro en primer lugar. En segundo lugar, me parece importante que seamos conscientes que vivimos en un país que forma parte de la región más desigual del mundo. Cuando digo más desigual me refiero a una muy desigual distribución de las condiciones materiales y simbólicas de existencia, razón por la cual esta frenada en seco nos expresa un momento que estamos atravesando muy crítico, en el que se exteriorizan, se tornan mucho más significativas y complejas, y fundamentalmente perjudiciales, las condiciones de desigualdad existentes en nuestra población en cualquier parte del país. Por lo tanto, me parece importante dejar claro que las situaciones de diverso y fundamentalmente desigual acceso a los bienes culturales, a los bienes simbólicos, a los bienes
que tienen que ver con lo escolar están directamente relacionados con una distribución desigual de las condiciones básicas para vivir. Y me refiero a vivienda, me refiero a condiciones sanitarias, me refiero a trabajo para todas las familias, y una serie de cuestiones que tienen que ver con los derechos que le asiste a cualquier persona de este país. En ese sentido me parece fundamental advertir que estamos en un momento en el que se ponen al descubierto de manera mucho más extrema estas desigualdades. Por eso es que planteé desiguales y desconectados. Y entrando concretamente en el territorio educativo, más precisamente escolar, me parece que una distinción clave, muy concreta, es entre Zoom y WhatsApp. No porque sean antitéticos, son cuestiones que se complementan, pero digo, hay una gran cantidad de población que no tiene acceso a la tecnología y menos aún a la conectividad. Por lo tanto, es clave ser conscientes de esto para quienes estamos encarando las tareas desde cualquier ámbito para la continuidad pedagógica. No es lo mismo aquel o aquella que cómodamente en una vivienda de dimensiones muy confortables posee tecnología adecuada y también Wi-Fi y conectividad para poder establecer un vínculo con cualquier parte por fuera de ese lugar. Hay muchísimos chicos y muchísimas chicas y familias que no solamente no disponen de esas comodidades o el confort a nivel habitacional, sino que tampoco disponen de computadora, y en muchos casos, aunque el celular es lo más extendido, en muchos casos comparten el mismo celular varios miembros de la misma familia. De hecho, voy a compartir algunas escenas, algunas, digamos, recorridos, porque si estos son 4 estaciones, tienen que ver fundamentalmente con un recorrido o también una bitácora de aquellos que están transpirando la escuela cotidianamente y a los que les debemos el enorme homenaje cotidiano y tenerlos presentes y tenerlas presentes todo el tiempo, que sostienen la cotidianidad en las escuelas y son docentes, no docentes, directores, vicedirectoras, directoras y demás inspectores y demás integrantes de la comunidad educativa. También por eso es fundamental el rol del Estado. El rol del Estado es clave, el rol del Estado es definitorio, no es lo mismo un país que tiene un Estado principalista, que se hace cargo y garante, que un país en donde el Estado se corre, se hace a un lado y le deja al mercado el lugar para que pueda ser árbitro en la distribución de oportunidades. Imaginémonos, ¿no?, la pandemia en estas circunstancias que estoy comentando. Por eso es que es muy importante el rol del Estado y fundamentalmente cuando vivimos en una sociedad muy, muy desigual. Por eso es muy importante que el Estado nacional desarrolle el Seguimos Educando y distintas estrategias que tengan que ver con no solamente las propuestas lúdicas, metodológicas, didácticas que se desarrollan en los canales de televisión y en los distintos sitios web y propuestas digitales vinculadas al Ministerio de Educación Nacional, sino los modos en que cada una de las jurisdicciones también desarrolló sus propias plataformas y sitios para llegar desde el Estado a través de la televisión e incluso utilizando la radio, porque en algunos casos no hay televisión, para llegar a todos los rincones, fundamentalmente a aquellos que no disponen de los recursos que yo recién mencionaba. Por eso me parece clave el rol del Estado. Y también, como ejemplos concretos, pensar que en muchos casos no es el Zoom la plataforma o el aula de encuentro habitual, por más que muchísimos chicos y chicas tengan esa posibilidad, sino que es el WhatsApp y la posibilidad de poder sostener un vínculo a través del WhatsApp con las familias y con los chicos, enviando tareas, ejercicios, un saludo o un cómo estás, además de poder hacer llegar junto con los bolsones de alimentación, los cuadernillos impresos, que en muchos casos es el recurso que mejor permite conectarse a aquellos que no disponen de ningún tipo de conexión tecnológica ni digital. Entonces, me parece importante dejar claro en ese sentido el rol del Estado. Y finalmente quisiera cerrar este primer bloque, esta primer parada, esta estación excepcional, transitoria y nunca final,
con una escena que compuso en términos audiovisuales mi querido colega y amigo Alejandro Barnenkov, que muchos conocen porque ha desarrollado producciones audiovisuales educativas de notable trascendencia, y en este caso, para poder ver juntos una escena ficcional que yo vengo trabajando hace algunos años y que paradójicamente en este contexto adquiere mucha relevancia, es casi premonitoria, o en todo caso nos permite trabajar y analizar algunas cuestiones. Así que vamos a ir a esa escena que fue, les repito, ficcionada en una escuela, y me parece importante que las podamos compartir. Vamos a esa escena. Saquen carpetas. ¿Profe? Sí, Miguelito quiere hablarle. pero si Miguelito faltó. No, pero en realidad le quiero hablar por acá. Hola, Miguelito. Hola, profe. ¿Cómo anda? Yo muy bien, ¿y vos? Acá andamos, profe. Acá andamos. Profe, entre usted y yo estoy muy triste porque tenía muchas ganas de estar ahí. Hice la tarea y todo. Y quisiera igual a 2/3, ¿no? Ay, bueno, pero qué alumno aplicado. Muy bien, te felicito. Si no le molesta, profe, ¿puedo hacer la clase desde acá? ¿Pero vos no querés descansar? Yo tenía muchas ganas de estar ahí. Bueno, está bien. Ahí ves bien el pizarrón, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. Habíamos hablado que las ecuaciones con módulos lo primero que hay que hacer es despejar. Profe. ¿Qué pasa, Miguelito? No me vas a interrumpir a cada rato, ¿no es cierto? No, es que me siento medio raro acá. ¿Le molestaría sentarme en mi banco, por favor? Apellido de él. A ver, ¿estás bien ahí, Miguelito? Bien, muy bien. Bueno, seguimos entonces. ¿Se acuerdan, no? Que había que primero despejar el módulo para ver si da positivo. Si no llegara a dar positivo, entonces no solución. ¿Ves bien, Miguelito? Bueno, cambiar de lugar. Y la verdad es que eso es algo muy fuerte para compartir. Y esta escena, en donde es notable lo que pasa entre Miguelito y esta profesora, nos pone de manifiesto este cambio de lugar. ¿Qué es lo que nos acaba de pasar? Pero a todos al mismo tiempo, fuera de un lugar físico, fuera del edificio. Sigue la escuela fuera del edificio. Pero me parece interesante aprovechar esta metáfora que nos ofrece esa escena, que en general cuando las trabajo con docentes en distintas situaciones suele generar y despertar risas, pero me parece que después de las risas también está bueno que aparezcan algunas preguntas, fundamentalmente para ver qué sucede allí cuando puede uno hablar de la presencia más allá del cuerpo físico presente. Por eso es que es interesante para entrar en el territorio de la virtualidad y revisar algunas cuestiones de qué manera se puede estar, entre comillas, sin estar. Y en ese sentido me pareció bueno cerrar esta primera estación con estas reflexiones en torno al video, pero también dejando abierto a que ustedes piensen y vayan imaginando algunas hipótesis a partir de este video. Bueno, aquí estamos arribando a nuestra segunda estación, a un segundo momento en el que me interesa poder abordar algo que es crucial para avanzar en este tiempo de pandemia, pero también en la pospandemia, y tiene que ver con la relación entre las familias y la escuela. Más precisamente, la llamo en esta ocasión adultos o adultas familiares y adultos escolares. Un contrato que fue altamente eficaz en los momentos iniciáticos de la escuela, me refiero a la escuela como sistema educativo moderno, y
Un contrato, por supuesto, entre comillas, un contrato como metáfora, pero tenía que ver con una alianza entre las familias, o un tipo particular de familia, que la escuela siempre en ese sentido se encargó de glorificar, de ponderar, y la escuela. Y me parece que hoy estamos sobre una situación en la que reconocemos que existen distintos tipos de familia, pero que la relación de la familia, como también institución moderna, esta familia que tenemos incorporada prototípicamente, y la escuela, como otra institución moderna, han logrado una alianza que ha permitido que fuesen eficaces ciertas regulaciones, ciertas maneras de transitar la escuela, ciertas expectativas y demás. Voy a volver sobre la presentación, y para justamente en ese sentido poder observar algunas cuestiones. Bien. Adultos familiares, adultos escolares. Y esta eficacia tiene que ver también con la posibilidad de articular intereses, poder en todo caso pensar estos dos ámbitos que, digamos, puedan tener cierto nivel de complementariedad, por supuesto, nunca desprovistos de roces, de fricciones, de dificultades y de conflictos. Yo entiendo que el conflicto es inherente a la condición humana, por lo tanto es también esperable que tengamos, y ustedes lo saben y lo viven y lo resuelven, conflictos de distinto tipo, y en este caso entre las familias y la escuela también. Me parece que en este momento de pandemia hay que poder distinguir algunas cuestiones, ¿no? Yo acá me planteo con cierta ironía, pero con mucha agudeza, ni un docente telemarketer 24/7, digamos, ¿no? Para lo que usted guste llamarlo en cualquier momento, lo mismo las 9 de la mañana que las 23:15, mi mamá y papá son los nuevos maestros y profesores suplentes. Me parece que hay que poder pensar en una relación entre la escuela y las familias que favorezca esta continuidad pedagógica que venimos sosteniendo, poniendo en el centro de nuestra preocupación a nuestras estudiantes, a nuestros estudiantes, no importa cuál sea el nivel, con la dificultad que conlleva especialmente lo virtual en el nivel inicial, no menor en el nivel primario, pero con mejores quizás posibilidades, y en el nivel secundario con la posibilidad también de ver cómo llegar a nuestras queridas y queridos adolescentes, que son, creo yo, también un sujeto bastante poco relevado o mirado en este momento de pandemia, ¿no? Porque en los medios hubo un debate respecto, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, los mayores de 70 años, luego permisos, y siguen siendo vigentes para que los chicos hasta los 16 años puedan, asistidos por una adulta o un adulto familiar, salir a recorrer unos metros en las cercanías de su hogar, pero nada se dice sobre quienes son adolescentes, ¿no? Nuestros pibes y las chicas de la escuela secundaria, y me parece que es interesante también detenernos y pensar en la adolescencia en este tiempo de pandemia y en la capacidad nuestra para poder estar, acompañar, escuchar. Y a eso voy, Yo creo que muchas veces la escuela en pandemia, antes y posiblemente después, muchas veces de la escuela buscamos aquello que falta. O sea, vemos un pibe, vemos nuestra alumna, y enseguida, frente a una situación de conflicto o dificultad, vemos lo que no tiene, lo que le falta, lo que debería tener, y acudimos a pensar y discutimos en la sala de profes de que, bueno, ¿qué querés? Mirá a la familia, allí no tenemos una madre o un padre con quien como interlocutores, y aparecen estas cuestiones, y la verdad es que yo creo que eso tiende a pensar con bronca, con impotencia, con malestar, o como venga, tiende a pensar en la condición de supletoria que hay que tener respecto de algo que le falta al otro, especialmente cuando le falta, o cuando yo considero y evalúo que le falta algo al otro. Igual, quizás no es el momento esta presentación, pero a veces no sé si es adecuado o
o es pertinente, o en todo caso hay alguien que puede juzgar por cuenta propia qué le falta al otro. En todo caso, a veces tenemos que conocernos mejor y saber mejor sobre el contexto del otro y no opinar de manera apresurada. Yo diría, a veces es mejor anteponer una pregunta que el juicio anticipado, porque el juicio anticipado tiende a ser condenatorio. La pregunta permite conocer un poco más, y especialmente en este tiempo de pandemia tratemos de que aparezcan las preguntas antes que los juicios o las condenas anticipadas. Y en ese sentido, vuelvo sobre lo que estaba intentando ampliar. No es un lugar de adulta o adulto supletorio el que tenemos que tener los docentes respecto a esta relación de familias y escuelas. Me parece más interesante la figura de un adulto o una adulta disponible. No por la disponibilidad full life 24/7, no. Disponible en el sentido de la disposición, disponible desde el sentido de la capacidad de empatía, de escucha. En este momento, estimados colegas, la centralidad en la relación entre la escuela y las familias tiene que ver con acompañar, tiene que ver con el vínculo y el sostenimiento del vínculo. Nos agarró esta pandemia y por lo tanto la cuarentena unos minutos, metafóricamente, unos minutos comenzados a rodar el año escolar. Apenas un par de semanas o menos. Entonces, me parece que es interesante poder darnos cuenta que lo que podamos sostener en términos de continuidad pedagógica a través de la virtualidad, de las plataformas, de los celulares, del WhatsApp, de los materiales impresos que le llegan a las familias, incluso de los programas televisivos, tanto nacionales como provinciales, aquello que la radio a veces ayuda y permite que llegue a algunos lugares donde no llega ni la TV, ni hay señal, ni tampoco hay Wi-Fi, y menos ningún tipo de conectividad. Quizás a veces es el material escrito el último eslabón para tener esta posibilidad de seguir conectados. Entonces, en ese sentido, me parece que quería destacar esta figura de la escuela como un adulto, la escuela como una adulta disponible, en el sentido de la empatía, de acompañar, y me parece que en ese sentido es muy importante estar atentos a no caer en esas situaciones de exigencia feroz, de presión, porque quizás en este momento de pandemia donde estamos metidos para adentro en nuestras casas, meter presión es quizás el modo menos productivo, es la manera más contraproducente de querer incluso a veces lograr aquello que se propone aquel que presiona. Por lo tanto, está bueno poder pensar que hay que recontratar entre adultos familiares y adultos escolares en tiempos de pandemia con a mi modo de entender, la importancia o la centralidad del vínculo y sostener el vínculo como objeto central del tránsito escolar, en un momento claramente excepcional. Eso no implica que no se trabaje en contenidos escolares, pero sí implica que seguramente será imposible completar el programa, aquello que a veces nos invade a quienes ejercemos la función docente. Ahora, vaya, seamos también en tren de sincerarnos, muchas veces sin pandemia no llegamos a cumplir el programa, por lo tanto, ese criterio para justificar el meter presión y avanzar con los contenidos tampoco estaría ajustándose a este momento en cuarentena, o quizás con mucho menos razón podemos tenerlo como criterio. Así que quizás no sea la cuestión de la cantidad de cuestiones a estudiar, a leer, sino fundamentalmente de ser más quirúrgicos con la selección de aquellas cuestiones que nos parecen más relevantes o más, en todo caso, más fáciles de apropiarse. Quizás menos con la cantidad debería ser la intención y más con la calidad de aquello que proponemos en el intercambio con
con los alumnos y las alumnas. Así que aquí se va terminando aquello que pensé para esta segunda parada, para esta segunda estación, y luego vamos a continuar en la próxima estación pensando más en torno al tema de la virtualidad. Aquí estamos en nuestra tercera estación. En esta pausa, en el viaje que estamos haciendo, y permítanme la metáfora del viaje, justamente porque estamos en un momento en el que los viajes están en estado de excepción y estamos guardados, por lo tanto me pareció que era interesante que hagamos, por lo menos simbólicamente, como una simulación este viaje, y en este caso ya vamos llegando a esta tercera estación, donde también, bueno, quiero aquí compartir la pantalla y poder acompañarnos con esta presentación. Así que, bien. En este caso, me parece importante que nos podamos detener en lo virtual. Así como yo decía al principio que no había que suponer que todos tenían acceso a la virtualidad, porque justamente me pareció que era prudente señalar que vivimos en un país con muchas desigualdades, por lo tanto, una gran cantidad de familias en nuestro país y de chicos en nuestro sistema educativo, y también de docentes, no tienen un acceso a la tecnología, a la conectividad, que en todo caso permita condiciones favorables para poder sostener una relación virtual. Pero en este caso quería adentrarme en algunas cuestiones propias de la virtualidad. En ese sentido, contarles que en mi trayectoria profesional, en el año 2003, tuve la posibilidad de incorporarme a un equipo en Flaxo, una institución de formación de posgrado en la que me formé, y trabajé muchísimos años en el diseño, en el armado y en la puesta en práctica de una propuesta de educación virtual, donde me permití, a partir de esa inserción, conocer a muchísimos colegas, a muchísimas y muchísimos docentes de distintas partes del país y por fuera del país. Y esta propuesta virtual fue, la verdad, que muy pionera, de avanzada, en cuanto también al uso de los recursos y las plataformas. Así que podría decirles que ya estoy cerca de 2 décadas de experiencia en el trabajo virtual, que me permite sacar algunas conclusiones para poder, en este caso, en este momento tan singular de pandemia, en donde lo virtual a veces parece la única manera de sostener una relación escolar, a pesar que yo antes decía que hay y se acude a muchas otras cuestiones, me parece importante detenernos en la virtualidad, pero además porque en torno a la desigualdad hay que ver cómo se hace para, desde el Estado y desde nuestra exigencia como ciudadanía, lograr ampliar derechos en el marco de la virtualidad. Valga un comentario en ese sentido. Yo soy docente de la Universidad Nacional de Hurlingham, una de las últimas universidades públicas que se han creado a nivel nacional, una universidad que en 3-4 años creció de una manera increíble, en donde ya estamos llegando casi a los 15.000 estudiantes, y mis estudiantes de las materias iniciales de los profesorados en los que doy clases, recién salidos de la secundaria, muchos, yo diría casi todos, primer generación en sus familias de universitarios. El celular es la herramienta para permanecer conectados en este momento de pandemia. Y por lo tanto, también muchos estudiantes me dicen que tienen dificultades con los datos, porque en el caso de estar conectados, el consumo de datos es enorme. Entonces quería contarles, y es bueno que se sepa, salió en los medios, pero de todos modos, si no vale la pena decirlo acá, que
el Ministerio de Educación Nacional, en una acción me parece muy relevante, con la Secretaría de Políticas Universitarias, quien conduce esa secretaría además es el rector fundador de la Universidad Nacional de Burlingame, o sea, el Ministerio de Educación Nacional, junto con la ENACOM, el ente nacional que regula las comunicaciones, tuvo reuniones y negociaciones con las empresas proveedoras de telefonía celular y han acordado liberar datos para los y las estudiantes universitarios en este momento. Y eso es clave. En este siglo XXI, esta paritaria, esta negociación de liberación de datos es fundamental para desde el Estado garantizar a la educación como un derecho. Así que cuento esto porque me parece importante para tenerlo en cuenta en todos los rincones de nuestro país. Y esto fue una negociación para estudiantes de las universidades. Ahora, en nuestro país tenemos más de 1.200 institutos superiores de formación docente que, al igual que las universidades y mucho antes, vienen trabajando y lo siguen haciendo. Yo soy docente de una de las casas que estoy mencionando, que se conocen como sistema educativo superior no universitario. No, yo no escuché que tuviesen acceso miles de estudiantes y docentes de estas instituciones a la liberación de datos. Habrá que pensar qué pasa por allí, me parece muy importante. Por lo tanto, la virtualidad es fundamental en este momento, y yo empiezo diciendo que virtualizar no es copiar y pegar, a propósito del copy-paste como mecanismo que usamos en el procesador de texto o en el Word cuando trabajamos. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que hay ciertos efectos de lo que yo llamo virtualización compulsiva, que sufren o padecen muchas y muchos conciudadanos en este momento, especialmente aquellos que creen que es lo mismo lo que está ocurriendo luego de que se declaró la cuarentena que antes, pero simplemente cambiando algunas maneras, ¿no? En vez de ir a la escuela, o sea, como si simplemente cambiara el contexto, como si simplemente cambiara el entorno, el edificio, o sea, no hay más edificio. Y la verdad que no es una resolución tan sencilla, ni tampoco digamos, una ecuación tan fácil de comprender. Yo creo que en esta frenada en seco y este cambio en los modos de relacionarnos, ponen al descubierto las desigualdades de quienes tienen acceso y quienes no, como lo dije repetidas veces, a la tecnología y a la conectividad, pero también pone en diferente situación a las instituciones que venían trabajando. Yo les conté que trabajé en una institución que desde el año 2003 viene realizando educación virtual, pero ¿qué pasa con esas instituciones que no disponían ni siquiera de una página web, de una relación relativamente estable a nivel de los mails con sus integrantes? Suele pasar. Entonces no es lo mismo cómo quedó una institución que ya venía utilizando ciertas herramientas virtuales que una institución que nunca tuvo el entrenamiento, el acceso a dichos dispositivos. Entonces en ese sentido, vuelvo y digo, la virtualización compulsiva lo único que hace es agregarle presión a una situación que requiere distensión, agregarle impotencia a una situación que tenemos que, en todo caso, comprender mejor para saber cómo acompañar. Y en ese caso me parece importante aclarar algo, y es que virtualizar, o mejor dicho, lo virtual, no es el relevo de lo presencial a través de una plataforma. Lo virtual no es lo mismo que pasaba antes, pero ahora con Zoom o con Meet. Sintetizando, no se puede reemplazar lo presencial a través de ciertos medios tecnológicos. Lo virtual tiene su propia lógica, tiene sus propias reglas. Yo doy un ejemplo que me parece que es más atendible. Uno de mis primeros trabajos tuvo que ver con la ambientación acuática, con la natación. Yo estudiaba de profesorado y como era deportista y nadaba, tuve la oportunidad de trabajar junto con docentes de nivel inicial, las últimas salas de nivel inicial y los primeros grados de primaria. Entonces acompañaba a los profes de educación física para enseñarle a los chicos a nadar. Yo era el que estaba dentro de la pile y les enseñaba a nadar. Y nada mejor, porque
el momento de iniciación acuática, o que se llama ambientación en natación, ambientación acuática, en el medio acuático, nada mejor que comprender cuando alguien está empezando a cambiar de un medio como el terrestre y pasar al acuático, de ver el cambio en el modo de estar. Cualquiera de ustedes que me está escuchando, si yo les propongo que corran a alguien en este momento, no es lo mismo que si les digo que se tiren a la pileta y corran a alguien adentro de la pileta. Trasladarse dentro de la pileta cambia absolutamente todo. Lo mismo que tirarse, no es lo mismo tirarse a una pileta con agua que a una vacía, ¿no? Entonces, me parece bueno el ejemplo porque lo virtual es un medio ambiente especial, distinto al medio ambiente al que veníamos acostumbrados. Entonces es un cambio de paradigma, es un cambio en las relaciones de todo tipo, es un cambio en las regulaciones que de alguna manera condicionan a ese entorno. Por eso es que me parece importante señalar que lo virtual no es el reemplazo o el relevo de lo presencial por otros medios, sino que hay que atender sus propias reglas, tiene su propia lógica. Entendido esto, es más probable tener una mejor relación con lo virtual, comprender mejor la potencia, pero también los límites de la virtualidad. A ver, por eso es que yo antes hacía alusión a que se trata más de una cuestión de calidad que de cantidad. No es tirarle por la cabeza a los pibes 5 Zoom, 24 PDFs, 5 Word y 2 reuniones cada 5 días por Meet, porque eso multiplicado en la secundaria por 10, 9, 11 materias es directamente volvernos locos. Me parece que se trata de poder seleccionar los recursos, pensar que en lo virtual es importante proveerse de diferentes recursos. La diversidad de recursos a utilizar enriquece y permite hacer más dinámico el encuentro con los otros, generar espacios para que los otros puedan participar e ir apropiándose de lo que les propongo, generar espacios entre los otros. Los chicos, las chicas, lo que más quieren es ver a sus compañeras, sus compañeros, sus amigos. Por lo tanto, capaz generar no solo espacios de trabajo grupal cuando propongo algo en relación a mi materia o algún tema, sino proponer también algún momento de encuentro entre ellos distendido. ¿Por qué no? Proponer algún recreo en el que se junten con sus compañeros a través de un recurso virtual. En ese sentido me parece importante, y aquí lo pongo, nuestra función como adultos y adultas escolares tiene que ver con poder convertirnos en cierta terceridad, ¿no? Si están los chicos y su familia, poder en todo caso ser esa terceridad, ese adulto escolar, la escuela, que permite de alguna manera sacar a nuestro alumno por un momento, simbólicamente, metafóricamente, de ese lugar, y mi idea en todo caso es decirles que los chicos puedan salir quedándose en casa, y que lo que nosotros llevemos permita justamente una bocanada de aire fresco para que los chicos puedan salir quedándose en casa. Por eso es que pongo acá, algunas y algunos de ustedes se acordarán de este personaje tan caro y tan tierno a la cultura nuestra, que es Clemente, ¿no? O sea, ese genial personaje que creó Caloy, y bueno, quizás que puedan salir quedándose en casa y nosotros, como docentes, poder traer o proponerles o llevarles un cacho de cultura, y no es más que algunas cuentas o algunos cuentos para poder leer en un rincón o en algún momento en voz alta y compartir la imaginación en torno a lo que dice ese cuento, o una buena poesía a propósito de las colecciones, de geniales colecciones de poesía y lectura que hay en las escuelas, porque en el año 2014 y 2015 hubo una distribución muy importante de literatura muy valiosa, tanto de poesía como otro tipo de registros literarios en las escuelas secundarias y primarias de todo el país, y aprovechar quizás un cacho de cultura para volver a ese tipo de lecturas o algo de historia. Me parece que ese es el desafío, no es completar el currículum, no es completar el programa, sino en todo caso es permitir una bocanada de aire fresco, un cacho de cultura para que un chico pueda salir quedándose en casa. Entonces ahí creo que estamos cumpliendo un rol bien interesante como escuela. Así que allí algunas reflexiones en torno a la idea de lo virtual en este momento de pandemia. Así que ahora emprendemos nuevamente viaje para ir a nuestra última estación
en cualquier momento. Nuestra última parada, nuestra estación final, al menos en este recorrido, y seguiremos haciendo distintos recorridos. Así que en este caso quiero aprovechar para poder compartir con ustedes esta última estación, la posibilidad de pensar en la importancia, yo le llamo transformar la queja en un problema. Porque decíamos al principio que esta es una situación excepcional, transitoria y no final, sino quizás es la posibilidad de transformarla en una situación complementaria. Y en ese sentido me parece que es necesario poder pensar en nuestro lugar como esa terceridad a la que hacía referencia en estaciones anteriores, ese lugar de adulto y adulta disponible, para pensar en todo caso en hacernos garantes del derecho de los estudiantes y las estudiantes a la escuela, del derecho a aprender, a seguir aprendiendo en estas condiciones del mejor modo que podamos, quizás no del modo ideal o de manera completa, pero sí de mantener un vínculo, que esa es la tarea central. No reparé en comentar que también una de las consecuencias nocivas de la virtualización compulsiva es confundir la evaluación con la calificación. La evaluación es muy importante, es un componente clave en la tarea educativa, pero nunca creer que todo va a remolque de la evaluación, o mejor dicho, la evaluación como única forma de solución de cualquier problema en educación. La evaluación es un componente clave y tiene que ver no tanto en este momento excepcional y transitorio con el examen, con la calificación, ni siquiera con la promoción, sino más bien la evaluación tiene más que ver en este momento con la devolución, con el acompañamiento y la devolución, la posibilidad de poder estar allí cerca de nuestros estudiantes, de nuestras alumnas, y poder garantizar una escucha, un acompañamiento atento, una pregunta allí donde hay dudas, además de un cómo estás, también, y viendo cómo cada quien va logrando resolver a su tiempo y a su manera aquello que proponemos para trabajar. La virtualidad, además de no ser un copy-paste, es también complementaria y una oportunidad en la medida en que permite a veces mayor horizontalidad que la tradicional verticalidad que a veces existe en muchas aulas, ¿no? Donde hay alguien que sabe todo y otro que es el depositario del saber que lo tiene todo. Y no es así. Me parece que nosotros, quienes ejercemos la función docente, tenemos ese lugar de mediadores entre la cultura, entre el saber socialmente legítimo y nuestros estudiantes, pero también con esa posibilidad de ida y vuelta en la que además de enseñar podemos aprender. Y esta situación de pandemia nos permite también aprender. La centralidad es tener una actitud dispuesta a aprender a aquellos que estamos enseñando. Por eso es que me parece fundamental distinguir la importancia de una autoridad pedagógica que nos permita generar garantías o hacernos garantes del derecho de aprender de otros y no caer en esa lógica a veces muy propia de los medios de comunicación o de la virtualización compulsiva, que tiene más que ver con la culpabilización, ¿no? Y con que del otro lado hay alguien que no hace, que no responde. Una de las directoras que mencioné me contaba en su experiencia de gestión escolar en tiempos de pandemia, que un docente le decía, quejándose, que un estudiante le clavó el visto, y cuando le volvía a preguntar a la directora, le volvía a decir, no, pero bueno, me clava el visto. Y me clava el visto es una buena metáfora en estos tiempos de WhatsApp para poder entender que a veces está bueno, antes de hacer un juicio final que alimenta el prejuicio, interrumpir con una pregunta. ¿Quién es el que está del otro lado y cómo la está pasando? Y esta directora contaba que le tuvo que indicar a este docente que la acompañara a
a llevar los bolsones de alimentación, además de los cuadernillos y un programa de radio a ciertos chicos que no tenían otro modo de acceder a la información de la escuela, para que viera que ese chico que le clavó el visto pertenecía a una familia de 5 hermanos que disponen solamente de un solo celular. Por lo tanto, le aclaró que posiblemente uno de los hermanitos de su alumno era el que había visto el mensaje. Por lo tanto, su alumno jamás llegó a ver ese mensaje. El visto se lo clavó un hermano que tomó el celular desde aquel momento y nunca su alumno vio el mensaje que el profe le había mandado. Por lo tanto, está bueno para saber, a veces, antes de anticipar un juicio condenatorio, poder en todo caso ver que hay estudiantes y familias que no están pudiendo resolver del mejor modo la comunicación con el afuera de sus hogares. Entonces el me clavó el visto a veces puede parecerse a ese docente que dice yo enseñé, ahora le toca aprender a él, yo lo mío ya lo hice, ahora viene lo otro. Y los docentes tenemos que hacernos responsables de lo que damos como docentes, pero también de los modos y las maneras tan distintas en que los otros se apropian de lo que damos, y también evaluar significa no solamente evaluar lo que hace el otro, sino también evaluar evaluar la forma en que enseñé, para ver que la próxima lo pueda enseñar mejor. Entonces, en ese sentido, está bueno pensar no tanto en la lógica culpabilizatoria, que a veces nos agarra como una pandemia, entonces culpabilizamos. La universidad culpabiliza a la secundaria por cómo vienen los jóvenes, la secundaria dice, bueno, ¿qué querés? Mirá de la primaria que viene, la primaria le echa la culpa al nivel inicial, y finalmente la culpa va a la familia de un chico. Entonces, en ese sentido, quizás sea interesante pensar no en términos de esa culpabilización en cadena, que termina más bien aumentando la impotencia, sino pensar en términos de una responsabilidad compartida. Y en ese sentido, me parece que el desafío en estos tiempos de pandemia, antes también, y lo que viene en la pospandemia sin duda, es pensar en la importancia del trabajo colectivo. Así como en esta pandemia nos salvamos todos juntos y no en forma individual, en la tarea institucional de quienes nos dedicamos a la educación y particularmente la escuela, el hacer equipo es la mejor opción para poder armar esta continuidad pedagógica. Hacer equipo es hacer con otros, ya sea con mis colegas docentes, aunque existen muchas dificultades, tejer redes y trabajar entre varios siempre es la mejor manera de poder resolver los obstáculos y este momento tan difícil que nos toca atravesar a todos, y en este caso nosotros, quienes ejercemos la función docente, poder armar equipo. Por eso no se salva un director o directora solo, sino con el equipo de conducción. Un docente no es Robinson Crusoe, sino que es junto con sus colegas de departamento, en el caso de la secundaria, la de cuarto grado A con la del cuarto B, y también que puedan trabajar juntas las docentes y los docentes de sala de 4 con los de sala de 5. Me parece que es hacer equipo la clave para pensarnos en este momento. Y cuando planteo el título de esta estación, me parece que lo que quiero decir con transformar la queja en un problema como una imagen es que podamos intentar en este momento excepcional, transitorio, incómodo, difícil, angustiante, de mucho padecimiento, poder quizás tratar de no anteponer nuestra propia vulnerabilidad como adultos o adultas a la vulnerabilidad de los más pequeños, que son quienes más nos necesitan en este momento. Por lo tanto, trabajar juntos con otros nos permite fortalecernos, y yo planteo como una clave, como una señal, poder interrogar las situaciones difíciles que estamos viviendo, y poder interrogar y hacerle preguntas a los modos que tenemos de pasar actividades, contenidos que tienen que ver con cada uno de los desafíos en los niveles, y transformarlos en contenidos de trabajo. Poder en todo caso ver cómo hacemos para transformar estas situaciones escolares que eran en tiempos de pandemia una cosa en otro formato para pasarle por distintos medios a nuestros alumnos y alumnas, ver cómo hacemos para quizás incorporar
algo del orden de lo lúdico. Eso me parece clave. Jugar siempre es una opción necesaria a cualquier edad, y mientras vamos creciendo se va diluyendo, y ese es un inconveniente. Una de las directoras que les comentaba al principio, lo que hizo fue formar una serie de juegos a nivel institucional junto con sus docentes, pudiendo hacer sala de profesores y sala de trabajo entre profesores para armar justamente juegos que tengan que ver con preguntas, y me contaba lo interesante de cómo los chicos salen a investigar con esas preguntas y cuentan cosas donde aprenden científicamente sobre qué está pasando con la pandemia, con los modos de preservar la salud y las maneras de cuidarnos, pero también saber qué pasa con esta situación tan crítica a nivel sociedad, a nivel económico, y de cómo vamos intentando sostener situaciones que son muy difíciles. Entonces los chicos aprenden sobre lo que nos está pasando en el propio contexto, y este juego que armó de preguntas y respuestas se transformó en un recurso de mucha empatía entre docentes y estudiantes, y la producción de videos y de pequeños cortos, y también ahí aparecieron las redes sociales, Instagram, apareció un conjunto de recursos que los chicos a veces manejan excepcionalmente, y permitía de alguna manera transformarlos en vehículos y canales de comunicación entre los chicos, con los docentes. Me parece que esa capacidad de que podamos, digamos, transformar situaciones que son a veces aparentemente encerronas, o caminos complejos, o calles sin salida, encontrarle un modo, un puente, una manera de comprenderlas, y por lo tanto allí con otros transformar esa situación en un problema. Y eso significa, a través de ciertas preguntas y de cierta distancia, para volver a encontrarnos con la situación, un problema, cuando yo puedo formular una situación difícil, incómoda, al principio inentendible, en un problema, cuando lo formulo como problema, ya estoy empezando a solucionarlo. Y eso es interesante para poder encontrar un montón de ejemplos. Me parece que es también un momento para poder tomar distancia de ciertas formas de resolver que teníamos en la presencialidad, que no pueden seguir siendo de ese modo, y buscar alternativas de todo tipo, no escaparle a ninguna, para poder mantener ese vínculo, ese encuentro, por más que sea virtual, por más que sea esporádico, por más que no sea como quisiéramos, pero sí como podemos, y justamente lograr sostenernos como comunidad educativa en el saber cómo están los otros, y en el que los otros sepan cómo estamos nosotros, y el poder sostener en este momento tan difícil que estamos atravesando esta continuidad pedagógica. La idea entonces es poder ir cerrando aquí con la fuerte convicción de volver a encontrarnos de cuerpo presente en las escuelas, con los recaudos que haya que tomar. La escuela es la escuela del encuentro presencial, la escuela es la escuela del encuentro personal, pero bueno, tenemos que saber que nos manejamos con estos recursos en el mientras tanto. Mientras tanto que se hace un mientras tanto que se hace largo, pero que más temprano que tarde volveremos a encontrarnos en el patio de la escuela, con el ruido de los recreos, de la tiza en el pizarrón, y también de las canciones y los encuentros cercanos de todo tipo que nos hacen felices a quienes vivimos la escuela como un ámbito de construcción de ciudadanía democrática, la escuela siempre como ese lugar para estar y aprender entre generaciones, para hacer de la sociedad un lugar más justo y fundamentalmente más feliz para todos. Así que me despido aquí con esta última estación, y les agradezco mucho la posibilidad que me dieron de poder acercarles algunas de estas ideas que organicé en 4 estaciones, en un viaje, en un tiempo en el que estamos impedidos de hacerlo, pero que quizás simularlo y subirnos a estas 4 estaciones nos permitió pensar juntos
algunas coordenadas de la época que nos toca vivir. Los saludo, la saludo y ojalá nos podamos ver pronto.